Dios en cuanto a nuestros hijos. Dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No hay otra cosa más hermosa para nuestro Dios, hermanos, es un hijo. Dice que es una grande heredad y una cosa de estima el fruto o ese hijo. Creo que es una cosa, hermanos, tan importante que tenemos que entender que como cristianos, ya estando en la verdad, en la luz del Evangelio, nos damos cuenta que los hijos que Dios nos permite tener es una gran heredad, dice, y una gran estima para Dios. El objetivo, hermanos, que vamos a perseguir en esta tarde es comprender, hermanos, la gran estima de Dios hacia nuestros hijos. Y el decir, hermanos, una gran estima de Dios hacia nuestros hijos es comprender todo lo que viene, todo lo que va y todo lo que se vive, hermanos, para retribuirle a Dios esa estimación que Dios le tiene a nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Siempre hay un para qué. Bueno, hermanos, para saber, cuidar, enseñar, dar la formación a esa gran herencia y esa gran estima de Dios. Cuidar, enseñar, formar a nuestros hijos es un gran reto, hermanos, que en cada embarazo de nuestra esposa tenemos que entender que es un gran reto para enseñar, cuidar y formar a nuestros hijos en el camino de nuestro Dios. Dice por ahí, hermanos, Proverbios 22:6, un pasaje muy conocido: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Yo creo que si entendemos este comienzo, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, esta clase. ¿Cómo comenzó, hermanos? El primer mes, hermanos. El primer mes, hermanos, el embrión ha llegado al endometrio y tras buscar un lugar ideal se ha implantado en él. Dice que el embrión crece hasta alcanzar 1 milímetro, hermanos, en el primer mes. El segundo mes, hermanos, dice, el embrión adquirirá forma humana y alcanzará un tamaño hasta de 3 milímetros. Una cosa muy chiquita. Dice, se habrá formado el corazón, el cual será capaz de latir de manera autónoma al segundo mes. Dice, los ojos, las orejas comenzarán a adquirir forma. Empieza la formación de sus órganos digestivos. Fíjense, hermanos, con ese tamaño insignificante, podemos decir así, su corazón ya está latiendo, ¿sí? Sus órganos ya comienzan a formarse. Qué grande, hermanos, es Dios en nuestra vida. Vamos al tercer mes, hermanos. Dice, durante este mes el feto alcanzará un tamaño de unos 3.5 centímetros y pesará alrededor de 4 gramos. Dice, es capaz de tragar y dar patadas. Todos esos términos son médicos, no son míos, son médicos, ¿sí? Los órganos vitales como el cerebro, el hígado, riñones, intestinos y pulmones se han desarrollado plenamente. Por ecografía se puede ver claramente la columna vertebral y sus ramificaciones nerviosas. Cuarto mes, hermanos, dice, durante este mes mide tan solo unos 10 centímetros de longitud y pesa alrededor de 70 gramos. Las primeras patadas del bebé comienzan a sentirse. Las extremidades tomarán las proporciones normales del ser humano, es decir, las piernas, que hasta ahora tienen un tamaño parecido al de los brazos. Quinto mes, dice que el bebé medirá durante este mes alrededor de 26 centímetros y pesará 400 gramos. Dice, tu bebé necesitará cantidades suficientes de hierro para producir glóbulos rojos. Comenzará a practicar la digestión, tragará líquido amniótico, el cual de gran parte acabará en el tracto digestivo y la otra parte será expulsado. Sexto mes, hermanos, dice, el bebé medirá durante este mes alrededor de 37 centímetros y pesará más de 750 gramos. Tu bebé abre sus ojos por primera vez. Seguirá el ritmo de tu corazón con sus oídos y reaccionará con los estímulos exteriores. Séptimo mes,
Los pulmones, como el aparato digestivo, casi estarán completamente desarrollados. Mamá le habla y el ritmo cardíaco del bebé se acelera. Esto le permitirá conocerla después del parto. Tiene la sensibilidad en todo su cuerpo y nota incluso las caricias de su madre en el vientre. 8º mes, hermanos. El bebé medirá durante este mes alrededor de 47 centímetros y pesará unos 2.6 kilos. Dice, durante esta etapa probablemente sentirás a menudo contracciones preparatorias. El sistema inmunológico del bebé a través de los anticuerpos de la madre, lo cual recibe a través de la placenta. Y el 9º mes, hermanos, dice, el bebé medirá durante este mes alrededor de 49 centímetros y pesará 2.9 kilos. La mayoría de los bebés muestran en esta etapa mucho cabello. Yo creo que hemos visto, hermanos, rápidamente así una idea, hermanos, cuán grande es Dios en nuestros organismos, cuán grande es Dios cuando una pareja se ama, cuán grande es Dios cuando desean un hijo con el amor que sienten el uno al otro. ¿Qué dice Dios, hermanos? ¿Qué tenemos como padres, hermanos, con la llegada de un hijo? Ahora sí vamos a retomar este tema, hermanos. Yo lo manejé, hermanos, en 3 partes. ¿Qué tenemos como padres, hermanos, con la llegada de nuestro hijo? 1, hermanos, una bendición. También tenemos una responsabilidad. Y 3º, tenemos una inversión. Una bendición, una responsabilidad y una inversión. Una bendición. La primera de las cosas, hermanos, que adquirimos cuando somos padres, ya sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez o la quinta vez, o hermanos, cuantos hijos vayamos a tener, es una bendición. Dice el Salmo 128:3, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Por qué, hermanos, el salmista David habla de una bendición y compara las plantas de olivo como esa bendición comparado con tus hijos? Bueno, hermanos, dice, porque el olivo, hermanos, comienza a dar sus frutos a los 6 años. Pero cuanto más viejo se pone ese árbol, es más fructífero, hermanos. Según el comportamiento humano, hermanos, la mayoría de los valores y hábitos que tengamos en nuestra vida es producto de la enseñanza que se tuvo a los primeros 6 o 7 años de vida. Dice Proverbios 22:6, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Los primeros 6, hermanos, o 7 años de vida en el bebé son tan importantes. Hermanos, esos son los momentos en que tenemos que conservarnos más a ellos. Tenemos que darnos más a ellos. Porque en esos años, hermanos, son los años en que los preparamos para una vida. Los preparamos para servir a Dios. Los preparamos para la vida que viene. Los preparamos para los problemas que han de venir. Y los preparamos, hermanos, para que ellos entiendan que un día van a ser como nosotros. Y sobre todo, hermanos, que no menosprecien el consejo de su padre. Y hablando nuevamente, hermanos, de por qué los olivos, hermanos, dice, los olivos, hermanos, son muy resistentes a las enfermedades e incluso al fuego. Sus raíces regeneran los árboles e incluso si el terreno ha quedado destruido. Pero también, hermanos, Dios denota de misericordia y paciencia a lo largo de la crianza, para que corrijamos cada vez que sea necesario para ser hijos fuertes en espíritu, sabios y tolerantes a la frustración, para que no se rindan al primer error o derrota. La planta de olivo, hermanos, tiene una característica muy especial, que esas plantas, al ser quemadas, al ser raídas, hermanos, ellas conservan sus raíces fuertes. Y eso, hermanos, denota que los hijos, ¿por qué la Biblia los compara, hermanos? Porque los padres tienen que invertir misericordia, paciencia en la crianza, hermanos, para que cada día corrijamos, para ser unos hijos fuertes en espíritu, unos hijos sabios y unos hijos tolerantes. ¿A qué, hermanos? A la frustración de este mundo, para que no se rindan al primer error o derrota que ha llegado a su vida. Tal vez a ti y a mí como hijos, nuestros padres no nos dieron esta enseñanza para saber cómo criar a un hijo, para que no sean hijos
que seamos débiles en espíritu, hijos faltos de sabiduría, o hijos que nos enojemos muy rápidamente. Pero hermanos, Dios te ha dado a ti, como hijo de Dios, la sabiduría para entender estas verdades divinas, para que con la paciencia y la misericordia en la crianza corrijamos cada vez a nuestros hijos para hacerlos sabios, fuertes en espíritus y tolerantes con los demás. Seguimos, hermanos, hablando por qué el olivo en nuestros hijos. El olivo, hermanos, también, aparte de que haber visto lo anterior, hermanos, se relaciona con la luz, ya que el aceite que se obtiene de las aceitunas, hermanos, se usaba en la antigüedad como combustible para las lámparas, iluminarlas en la oscuridad. Tenemos por ahí, hermanos, ahí el ejemplo de Mateo 25:8, cuando las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Finalmente, hermanos, si hacemos bien nuestro trabajo de padre y de madre que Dios nos ha demandado, nuestros hijos serán luz a sus semejantes y a este mundo de oscuridad. Es un reto tan enorme, hermanos, criar unos hijos que sean luz. Hacemos un enorme sacrificio los padres hoy en día. Hacemos a todo lo que está a nuestro alcance, hermanos, y a nuestro esfuerzo, y aún más allá de nuestro esfuerzo, porque tenemos que luchar contra ideas que agarran en las escuelas, en las facultades, en el mundo. Y luchamos diariamente, hermanos, por que en ellos siempre esté la luz de Dios. Pero cuando se es un niño chiquito, hermano Cristian, Gaby, ustedes saben esto, es más fácil crearlos, encaminarlos a que sean unos hijos luz a sus semejantes y a este mundo, hermanos, que cada vez se está oscureciendo más para nuestros hijos. ¿Por qué también una bendición, hermanos? Creo que ya hemos hablado todo lo que es bendición y es semejante, hermanos, a un fruto de esa característica. Bendición, hermanos. Génesis 17:16 dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esto, hermanos, fue dicho a una persona que no podía tener hijos. Es una bendición, hermana Gaby, tener un hijo. Es una bendición tan enorme engendrar del fruto de tu vientre, porque hay mujeres que quieren tener un hijo y no pueden tenerlo. Vemos, hermanos, que eso se lo dijo a Sara, pero yo quisiera ver a Ana, hermanos. Dice 1 Samuel 1:6 y 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjese, hermanos, fíjese lo que lleva a no ser apta para una bendición. Cuando Dios no te quiere bendecir con un hijo, bueno, Dios sabe los motivos, pero hermanos, eso entristece al ser humano. Fíjense, hermanos, cómo Ana, ¿qué soportaba Ana, hermanos? Irritabilidad, enojo, lloraba y no comía. Hermana Diana, ¿qué significa irritabilidad, enojo, lloraba y no comía? La muerte, hermanos, la muerte para esa persona. Ana, hermanos, no entendía por qué Dios la tenía en esa posición. Sin lugar a dudas, hermanos, el enojo era grande, el llanto era grande, la irritabilidad era grande por la burla de la persona que se burlaba de ella. Y no comía, hermanos, porque no le daba hambre, se sentía amargada, se sentía frustrada, se sentía que no servía para nada en este mundo. Es una bendición, Gaby, que tú hoy cargues a esa pequeña en el vientre tuyo. Es una gran bendición que Dios le ha placido que tengas ese bebé. Cristian, hermano, es una gran bendición que Dios te haya dado o venga ese segundo hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que pueden con ese reto y más. El sufrimiento por no tener hijos. Ana, hermanos. Dice 1 Samuel 1, 10, 12 y 13, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Cada vientre, hermanos, que ha tenido un bebé en este mundo, hermanos, es una bendición de Dios. Es una bendición que Dios permite que tenga el fruto en su vientre. Dice amargura de alma. Dice Salmo 73, 21 para interpretar, hermanos, la amargura de alma. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hermanos, ¿saben qué es amargura de alma? Amargura de alma. Hermanos, nos quedamos como que pensando y pensando que será amargura de alma. Eso sentía Ana, por la frustración de no poder tener un hijo en su vientre. Dice, oraba, hermanos, con amargura a Jehová. Dice, tenía un llanto abundante. Un llanto abundante, hermanos, es llorar sin control y sin límite de tiempo hasta desmayar. ¿Tú algún día, hermanos, hermana Diana, has llorado abundantemente? ¿Cómo se siente, hermano? Muy mal, hermano. No te alcanzan las lágrimas, no te alcanzan la respiración, no te alcanzan, hermanos, tu conciencia para estar despierto. Eso le pasaba a Ana, hermanos. Gracias a Dios que hermanos, hoy, hermanos, podemos entender que la bendición de Dios está reflejada hoy en nuestra hermana Gaby y su beba. La segunda cosa es, hermanos, es una responsabilidad. Aparte que es una bendición, hermanos, es una responsabilidad. Dice, hermanos, responsabilidades bíblicas de los padres hacia los hijos. La primera cosa que vamos a entender como una responsabilidad, hermanos, de los padres para con los hijos que Dios nos da es instruir. Un pasaje muy conocido que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay otra cita, Proverbios 14, 26. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Instruir, hermanos. Jorge, ¿qué te viene la palabra instruir? Instructivo. ¿Qué es un instructivo, Jorge? Un instructivo. Cuando tú compras una caja, un aparato, abres el aparato, lo sacas, ¿qué viene ahí? Una hojita. El instructivo. ¿Para qué sirve, hermano? Para saber el uso adecuado de las cosas. Muchas veces nosotros hemos sacado el instructivo, hermanos, y ni lo leemos. Simplemente vamos y lo conectamos y ya. Pero, hermanos, en el instructivo dice, número 1, sácalo. Número 2, desenrédalo. Número 3, estíralo bien, revísalo todo bien. Número 4, conéctalo a tal voltaje. Número 5, ponlo en 0. Número 6, con mucho cuidado dale. Eso yo me lo sé. Eso es para alguien retrasado que no sirve. Pero el instructivo, hermanos, es tan importante en esta vida para que la garantía esté funcionando, para que ese aparato no se eche a perder. Para nosotros el instructivo mayor es la Biblia para nuestras vidas. Y Dios lo ha diseñado así, hermanos, como un instructivo. ¿Por qué, hermanos? Porque un instructivo tiene como finalidad dar cuenta del funcionamiento de algo. Dios te va a demandar, a ti como padre, a ti como madre, a todos nosotros, que a nuestros hijos los hayamos instruido con la Biblia, como un instructivo para su vida. Si funcionan mal nuestros hijos es porque nosotros no estamos tomando el instructivo del 1 a la 10. Simplemente, no, yo sé cómo dirigir a mis hijos, perdóname Dios. Entonces, simplemente te voy a agarrar esto y esto, y lo demás va de mi parte, porque yo sé cómo se trabaja un hijo. Mentira, hermanos. El instructivo mejor para nosotros, tú y yo, sabemos que es la palabra de nuestro Dios. Segundo, hermanos, un instructivo da pautas que deben ser llevadas a cabo por aquella persona. La Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos instruir a nuestros hijos en las pautas de la vida.
Debemos enseñarle que de aquí a aquí se hace esto, de aquí a aquí se hace esto, de aquí a aquí a esto. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios y brincamos de la 1 a la 5, provocamos en nuestros hijos malformación. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos hijos lluvia de ideas, hermanos, lluvia de ideas. Rebeldes. ¿Qué más, hermanos? Chiflados. Irrespetuosos. Desobedientes. Y lo vemos, hermanos. ¿Quién te ha sacado la lengua? Un niño. Eso habla, hermanos, del instructivo no se está llevando a cabo bien. Y no te apures por la persona, simplemente preocupamos por nosotros mismos por estar haciendo bien las cosas delante de Dios. Y tal parece que no les importa a los padres de hoy en día que sean irrespetuosos. No, ni que sean chiflados, ni todo lo contrario, hermanos. Y habla, hermanos, bíblicamente podemos nosotros entender que no hemos seguido lo que el instructivo de Dios ha mandado, porque Él te da pautas en la vida, te enseña el funcionamiento de la vida. Y por último, hermanos, el instructivo, si no se sigue al pie, termina con la pérdida de aquello. En ocasiones vemos familias destruidas, cristianas, que los hijos se fueron, ya no son fieles, ya no son cristianos, ya no más. Hacemos un recuento, bueno, es que no leí lo instructivo, yo no entendía que la palabra de Dios es instructivo para mi vida y para la vida de mi hijo. Hasta aquí, hermanos, ¿algún nuevo comentario? Bien, hermanos, ¿cómo se usa un instructivo, hermanos? Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La palabra que hablamos ahorita, hermanos, de que es como para dar funcionamiento de algo, es esto, hermanos. La repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos? Otra vez me vas a decir, ya, mamá. Otra vez la Biblia. Otra vez en la iglesia, otra vez esto. ¿Cuántas veces te ha cuestionado tu hijo chiquito eso? Otra vez. Sí, hijo. Pero ya me lo dijiste, te lo voy a decir otra vez. Dice, y la repetirás a tus hijos. Las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, cuando te acuestes, recuérdale a tu hijo lo correcto. Cuando vayas en el camino, en el carro, en el camión, recuérdale y háblale de la palabra de Dios y del buen comportamiento hacia las personas. Al acostarte, duérmelo, platícale historias de la Biblia, platícale tu vida, pero también enséñale el respeto y los valores que tenemos que tener para con los demás. Y cuando te levantes, enséñale a darle gracias a Dios por un nuevo día. Enséñale a darle gracias a Dios que te tiene a ti como papá y como mamá y a tus abuelitos. Hermanos, porque son cosas que la Biblia nos marca que tenemos que hacerlo. La segunda cosa que vimos, hermanos, eso de las pautas, hermanos, ahí en Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Las pautas, hermanos, que deben de ser llevadas a cabo, corrige a tu hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántos de nosotros corregimos a nuestros hijos? Cristian, ¿cuántas veces has corregido a tu hijo? Y lo vas a seguir corrigiendo, porque es un mandamiento de Dios. Si aquí dijera, corrígelo solamente un momento y ya nada más cada año, qué felices fueran nuestros hijos. Pero no, aunque no nos puedan ver, aunque les fastidiemos, aunque les caigamos, hermanos, que no los queremos, y sea al contrario, te corrijo porque te quiero. Hermanos, tenemos que seguir corrigiendo a nuestros hijos. Dice, y te dará descanso. Tu alma estará descansada. Yo le dije, yo le advertí, yo le corregí. Dice, y dará alegría a tu alma. Te dará alegría porque los vas a ver a un tiempo determinado, jóvenes, adolescentes, adultos, cristianos, respetuosos, amables, centrados para hablar. Y esa es la alegría de tu alma que vas a reflejar en unos años más de tu vida. La palabra de Dios es tan hermosa, hermanos, y tan importante tenerla como un instructivo en nuestras vidas. Dice Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
y no desprecies la dirección de tu madre. Tenemos que trabajar, hermanos, aunque nuestros hijos aún se tapen los oídos. Tenemos que entender que tenemos que tener paciencia para estarles diciendo, instruyéndolos y decirles que no desprecien la instrucción de su padre y de su madre. Hermanos, ¿es tan complicado esto? Tal parece que sí, pero es lo que tenemos que hacer. El instructivo está puesto en nuestras vidas por Dios, la Biblia. ¿Qué estamos haciendo con esa responsabilidad, hermanos, que Dios nos ha heredado? Dios te va a pedir cuentas. A ti, a mí. ¿Qué hiciste con Vanessa? ¿Qué hiciste con Abril? ¿Seguiste todo lo que yo te dije, Ezequiel? Oye, Señor, pues una parte porque no tuve tiempo para llevarlo. Fíjate cómo te va a decir. Dice 19:13, dolor es para tu padre el hijo necio y gotera continua las contiendas. Dice, dolor es para su padre el hijo necio. Cuando tenemos un hijo necio, hermanos, en nuestra vida, es un dolor de alma para nosotros. ¿Cuántos conocemos hijos que son dolor para su madre, dolor para su padre? Porque no los formaron como Dios ha mandado y comenzaron, hermanos, a darles dolores de cabeza. ¿Hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Otra de las responsabilidades, hermanos, aparte de la primera que vimos, es no provocarlos a la ira. Ya hablamos que los vamos a disciplinar, a corregir, a enseñar, pero hermanos, también no provocarlos a la ira. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Es tan importante, hermanos, nosotros entender cómo se provoca la ira a un hijo. ¿Cómo se provoca a un hijo a la ira, hermanos? Hermano Rentería, ¿cómo se provoca un hijo a la ira? Yo creo que cuando uno lo corrige de manera inadecuada, por eso dicen que la segunda parte del versículo debemos de guiarnos según el Señor. A veces nos queremos educar de manera inadecuada y es cuando provocamos eso. Un mal vocabulario. Si un niño le preguntaban, ¿cuál es su petición? Ay, hermano, les pido la oración porque mi papá y mi mamá no se hablan tan feo y se hablan a maldición. Hermanos, un mal vocabulario de parte de los padres a los hijos los provoca la ira. Dice 1 Samuel 20:30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Fíjese cómo le habla Saúl a su hijo. Bueno, yo no lo quiero repetir, pero fíjese lo que dice ahí. Con un mal vocabulario. Porque Jonatán y David dicen que sus almas quedaron ligadas, hermanos. Pero Saúl no corrigió correctamente o mal a su hijo. Fíjense lo que le dijo. Hijo de la perversa y rebelde. ¿Qué podemos decir de este punto, hermanos? Con un mal vocabulario. ¿Qué vocabulario usaremos para corregir a nuestros hijos, hermanos? Cristiano, Jorge, ¿qué vocabulario? Josué. Con la Biblia. Con la Biblia, hermano. Usted quiere corregir a su hijo para que no le refute nada, léale Biblia. Háblale con la Biblia. Ahí él no va a poder decir nada, hermanos. Porque la ira de nosotros no le ayuda a la justicia de Dios, hermanos. Nuestro enojo no ayuda. Nuestra lengua mortal, natural, no le ayuda a la justicia divina. Con la Biblia. Léale Biblia, hermanos. Mira, hijo, estarás enojado, pero mira que dice la Biblia que esto y esto y esto y esto. Hermanos, una de las cosas que Dios nos ha mandado como una responsabilidad es no provocar a la ira a nuestros hijos. Siendo violentos con ellos,
Dice 1 Samuel 20, 32, 33, de ese mismo caso, hermano, dice: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Jonatán, ya estás aquí porque ya ya vas a casar. Qué bueno que estás oyendo esto, de lo que nosotros tenemos como padres la responsabilidad y lo que trabajamos y lo que batallamos. ¿Sí? ¿Será correcto lo que Saúl hizo con su hijo Jonatán? ¿Usar la violencia? Creo que nunca es correcto, porque la misma Biblia te indica que las palabras violentas solamente van a causar más violencia. Fíjense el resultado, hermanos. Dice 1 Samuel 20:34: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Fíjense, hermanos, dice que se levantó Jonatán de su mesa exaltado de ira y no comió pan. El no comer pan, hermanos, en aquella época era una cosa de burla, era una cosa que no se debía de hacer. Dice que se levantó con una ira exaltada. Hermanos, no provoquemos la ira. Es otra de las responsabilidades que tenemos que hacer como padres cristianos. No provocar la ira a nuestros hijos. Al decir no provocar la ira, hermanos, yo no estoy diciendo que no lo corrija. No, simplemente, hermanos, en un lugar apacible, en un lugar muy secreto de usted, hable con él. Pero nunca lo provoque a la ira por la nada. La última de las responsabilidades, hermanos, que tenemos que ver en este punto es corregir. Aparte de las dos que hemos visto, esta, hermanos, ha llegado a corregir. Dice Proverbios 23:13: no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cómo se corrige a un hijo? Hermano Luis, ¿cómo se corrige a un hijo? Pues ahorita en estos tiempos, quitándole lo que más les guste, los videojuegos, el celular, necesidad de golpearlos. Cuando Los enseñas a que deben de obedecer para poder obtener sus cosas. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a esto? Dice Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tomando este ejemplo divino, hermanos, para con el cristiano, Dios como un método cristiano para demostrar su paternidad hacia nosotros, ¿cómo debemos de corregir, Lupita, a nuestros hijos? Tomando en cuenta cómo Dios nos disciplina. Con amor y paciencia, hermano Cristian. ¿Cómo? Tomando en cuenta la forma divina para con nosotros. Disciplina, empezando por uno mismo, ¿verdad? Y mostrándosela a ellos, ser tolerante. Cuando Josué dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dios nos azota? De repente cuando se ocupan nalgadas. ¿Y cómo es uno de esos azotes, hermano? ¿Cómo podría ser? Hay muchas formas, pero nomás dime uno. Con nalgadas, cuando están más pequeños, el cinto puede funcionar también. Y si un hermano, mira, dijo, a mí me dijo un hermano, y me regañó una vez cuando yo tenía a mis hijas chicas, me dijo: hey, mijo, Dios les dio unas cosas esponjosas atrás para que les pegues. Ahí es donde Dios está marcado. Tómalo de la mejor forma. Dije: claro, hermano, sí. Porque, hermano, su servidor no les pegaba ahí. Claro, no era un ogro, pero sí me conocían y entendían. Pero, hermanos,
Eso es lo que los padres tienen que enfrentar como una responsabilidad también y saber cómo manejar esto. Es delicado, sí es muy delicado, hermanos, porque Dios cuando a nosotros cuando nos ama, nos disciplina de la forma que Él quiere, dice, y nos azota, o sea, nos da donde más nos duele. Tal vez nos da nuestro orgullo. Si somos orgullosos nos da nuestro orgullo. Si somos vanidosos nos da nuestra vanidad. Si somos X, nos da donde más nos tenemos que corregir. Hermanos, la responsabilidad que dice Gaby es seguir trabajando en cómo saber corregir a nuestros hijos como Dios nos ha mandado. Y créanmelo, es el mejor instructivo para nosotros. Hermano. Pero no hay mejor enseñanza que el ejemplo de los padres para con los hijos. Lo que ven es lo que van a hacer. Así es. Sería interesante y hermano, sería preguntarle a alguien y alguien oír, yo nunca he nalgueado a mi hijo. Yo nunca he chancleado a mi hijo. Como dice la hermana, los ejemplos que podemos, si somos tan cuidadosos, podemos llegar a ese punto, hermanos, de que sin golpes entiendan lo que les estamos hablando. Hermano. Y también hay que conocer a nuestros hijos, porque cada uno va a responder a la consecuencia de cuando no obedezca. A lo mejor uno va a ser la nalgada, a lo mejor otro va a ser quitarle el videojuego, a lo mejor otro va a ser que nos haga. No sé, cada quien va a tener su consecuencia y lo importante es que como padres seamos congruentes, que cuando les digamos, si no haces esto, o si haces esto, va a pasar esto, lo cumplamos, porque si no, ya no vamos a estar siendo disciplinados al corregir o a disciplinar. Bueno, hermano Leonor, usted nomás lo que nos puede dar un mejor amplitud a esta idea. ¿Cómo disciplinaba al morenito, al morenazo? ¿Cómo? Pues se puede decir que ellos, los más chicos, no alcanzaron disciplina, porque ellos se portaban bien, ¿verdad? Pero los primeros. Entonces los primeros sí recibieron disciplina, sobre todo cuando íbamos a la iglesia, que yo los sentaba todos conmigo, pues no tenía que estar gritando ni nada, pero un buen pellizco si se portaban mal. Entonces mi hijo el mayor me dice que gracias a Dios ellos se portaron bien, entonces que me agradecen esos pellizcos que yo les debía dar, porque que se portaran bien y se portaban. Yo siempre he dicho, hermanos, he tenido, corríjanme si estoy mal, los pellizcos y los azotes, hermanos, luego agradecemos al final de la vida, porque nos quitan muchas cosas malas que pueden llegar a nuestra vida, porque nos centran, nos ubican, nos ponen. Yo era de cinto, y era de chanclazo, y era de pellizco, y era de todo, hermanos. A mí me la aplicaban diario. Sabrá Dios cómo era yo, hermanos, ¿sí? Pero hermanos, gracias a Dios, y le doy a mi papá y le doy a mi mamá, porque ese cinto logró muchas cosas en mi vida. Ese chanclazo logró muchas cosas en mi vida, hermanos, cuales hoy estoy agradecido con ellos. Tal vez nunca me enseñaron la verdad, hermanos, pero sí la educación de disciplina sí fue muy bien enseñada, hermanos. Vaya que es bien enseñada, hermanos. La segunda cosa, hermanos, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué nos sirve la disciplina, hermanos? A nuestros hijos. Dice, para dar descanso y alegría a tu vida. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El descanso, hermanos, al ver a tu hijo grande con valores y disciplina en su vida. Hermana Pati, ¿a quién no le gustaría un hijo o una hija con valores y disciplina a una edad de joven? ¿A quién? Díganme, ¿a quién, hermano? A todos, hermanos, a todos. Unos hijos que te los alaben, que te los chuleen, como dicen los de Hermosillo, los chuleen. Porque así son, hermanos. Cuando tú enseñas, cuando tú y yo nos ponemos nuestro trabajo que hacer, sacamos el instructivo y lo seguimos al pie de la letra, vamos a tener hijos con valores y disciplina. Pero si no lo hacemos así, mediante la palabra de Dios, no vamos a tener nada.
Dice, ve, hermanos, la alegría que habla el libro de Proverbios. Dice, alegría al ver a tu hijo tomar sus más importantes decisiones en su vida con sabiduría y ser guiado por Dios. Cuando lo corriges, a ti te va a dar descanso cuando ves a tu hijo con disciplina y valores. Y te va a dar alegría al ver a tu hijo tomar las mejores decisiones con sabiduría y ser guiado por Dios. Creo que eso es todo. Hermanos, es todo el anhelo de los padres cristianos. Ver a hijos con valores, disciplinados, con una sabiduría y ser guiados por Dios. Eso es por eso decía, es un reto que tenemos que enfrentar cada padre. Hermana Gaby, hermano Cristian, un nuevo reto, más trabajo. Del que tienen más trabajo les va a ser añadido con esa hermosa beba que va a venir. ¿Sí? Y la tercera, hermanos, para recordarle que le amamos. Yo te corrijo, mi hijo, para recordarte que te amamos. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice, ya no me ames tanto, papá. Cuando le pegaba, creo que a Abril le daba Abril. Es que te estoy corrigiendo porque te quiero, mija. Ya no me quieras tanto, pa. Ya no me quieras tanto, pa. ¿Por qué, hermanos? Porque se lo buscaba y hallaba. Al que busca halla. Hermanos, al tú corregirlo, le estás diciendo, recordando que lo amas. Hermana Paola, ¿tú le dices a tus hijas que las amas? ¿En cuántas formas? ¿De palabras? Una. Segunda. Pues demostrándoselo con el esfuerzo que hago por ella. Dime otra. Con abrazos. Dime otra. ¿Cómo? Preocupándome y ocupándome en su disciplina y en su... Muy bien. Pensé que nunca ibas a decir que la disciplina. Con disciplina, hermano. ¿Sí? Es una parte importante en la formación de nuestro hijo, la disciplina, hermano. Dígale que lo ama, abrácelo, demuéstrelo, regálele cosas, pero también dígale que la chancla es muy hermosa para su formación. ¿Sí? El cinto también está ansioso. ¿Sí? Pero, y recuérdale porque lo ama, lo ama. Si no se lo merece su hijo, no le pegue, porque no se lo merece. ¿Sí? Si es bien portado, felicítelo. Y si no, sigamos trabajando en ellos. Y por último, hermanos, ya estoy como Horacio, por último, una inversión, hermanos. Aparte de las dos cosas que hemos hablado, bendiciones, responsabilidades, es una inversión un hijo. ¿Por qué, hermanos? Es una inversión. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo se invierte en un hijo, hermanos? Un hijo, hermanos, es un mundo de inversiones. Es como un banco que te ofrece muchas cuentas para poder invertir en diferentes tipos. Dice, primeramente, hermanos, tú tienes que invertir con un ejemplo de integridad para tu hijo. Segunda, edificándolos con las palabras correctas. Tercero, proveyendo alimento, cuidado y protección. Cuarto, siendo diligente en conocer el estado de tus hijos. Quinto, orar por ellos. Sexto, ora con ellos. Se repitió, dice ora por ellos, y el sexto es ora con ellos. ¿Sí? Vamos a hablar de cada una de ellas, hermanos, rápidamente. Ya no me tardamos que 5 minutos, hermanos. La inversión que usted va a hacer, hermanos, es su integridad. Con un ejemplo de integridad, hermanos, estás invirtiendo en un hijo que va a ser íntegro. Los padres son el primer modelo de una vida cristiana para los hijos. Eso tenemos que acordarlo como un punto principal en nuestra vida como padres. Tú y yo somos como padres el primer modelo de una vida cristiana para los hijos. Si a ti te ve cargar la Biblia, él va a cargar la Biblia. Si a ti te ve cantar en el lugar de reunión, va a cantar tu hijo. Si te mira enojado, va a estar enojado. Si te mira riendo y burlando, va. No luego por ti, no. Tú eres serio, o sea, no, yo no me refiero a eso. ¿Sí? Si te ve enojado cada rato, no. O sea, va a ser así. La integridad, hermanos, la forma, el modelo, tú lo tienes en tu vida para que tu hijo crezca, para que tu hijo sea como tú quieras ser. Si tu hijo, tú quieres que sea cristiano, tú eres un buen cristiano. Si tu hijo quieres que sea trabajador, tú tienes que ser trabajador. Si tu hijo tú quieres ser un buen adorador, tú tienes que ser un buen adorador de Dio. Si tú quieres que tu hijo sea sabio y enseñe la palabra de Dios, tú tienes que instruirlo.
y estudiar con él la palabra de nuestro Dios. Los niños no se dan solos en higueras, en limones, en árboles. Tú tienes que formarlos, regarlos, echarles gota, abonarlos, cargar la Biblia con ellos, para que ellos sean unos buenos cristianos. ¿Sí? La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos. Gaby, la forma en que tú sirves a Dios, en que cooperas en la iglesia, en que amas la iglesia, va a ser una gran influencia para el chiquitito y la beba que viene. ¿Sí? Lo que hablamos y lo que hacemos es lo que al final quedará como enseñanza para ellos. Al final, cuando tú tengas una barba, Cristian, y estés ya viejito, y yo ya esté más viejito que tú, te van a abrazar tus hijos y te van a decir: gracias, papá, por ser íntegro conmigo, por enseñarme que la Biblia siempre se carga, por enseñarme que no se mastica chicle en la iglesia, por enseñarme que apagar el celular en la iglesia. Y te lo voy a agradecer, porque tú lo criaste con tu integridad como cristiano. Hay una base bíblica para ello, claro que sí, hermanos. Dice 1 de Reyes 9:4: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y de equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. David anduvo en integridad, hermanos. Dice que sí. Pero nosotros le conocemos un pecadillo por ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue? Betsabé. Era su debilidad. Pero la palabra de Dios está hablando, dice: si anduvieras delante de mí como anduvo tu David tu padre, le dijo a Salomón. Dios lo consideró, hermanos, como una persona íntegra, de corazón y en equidad. Fíjense, hermanos, nosotros vemos simplemente el pecado de David. Y que, mira, morboso, malvado, con Betsabé. No, Dios lo consideró íntegro en su corazón. Hermanos, así quiere Dios en nosotros, que nuestro corazón sea íntegro y con equidad para ser una buena influencia para nuestros hijos. Repito, hermanos, es un gran reto que tenemos, hermanos. Los que estamos criando hijos o los que estamos criando adolescentes, jóvenes, tenemos que seguir trabajando. Y si tú y yo no sabíamos esto, tenemos que implementarlo, pero hermanos, a nuestras vidas ya. La segunda, hermanos, dice: edificándolos con las palabras correctas. El cariño no solo debe ser demostrado, sino expresado con palabras. Las palabras de correctas y educadas son parte de lo importante para la personalidad de tu hijo. Sin importar la edad que tengan, las palabras de los padres tienen un impacto directo a la identidad y la estima. El lenguaje cristiano es muy primordial. Como padres tenemos que enseñar. Hermanos, ¿cómo se forja la identidad de un hijo? Como mi papá. ¿Cómo se forja la estima? Por mi papá. Hermanos, nuestros hijos son plenamente identificados porque se parecen mucho a nosotros. ¿Sí? Si nuestros hijos empiezan a cantar mucho en la iglesia, ¿qué podemos decir? Su papá le gusta cantar. Si son niños que oran en sus clases, ¿qué podemos decir? Su papá ora, les enseña a orar. Si contestan rápidamente en la clase las cuestiones de la Biblia, su papá le enseña de la Biblia en su casa. Hermanos, porque los edificamos con nuestras palabras y nuestro comportamiento. Tenemos que trabajar, hermanos, no desmayar, seguir trabajando con nuestras palabras, su edificación en su vida. Dice Job 2:9: entonces él le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job también, hermanos, es un hombre que era íntegro ante los ojos de nuestro Dios. Dice la tercera: proveer alimento, cuidado y protección. Los padres están llamados a proveer todas las necesidades de los hijos, desde el sustento material, que incluye alimento, vestido, techo, hasta la provisión de cuidado, protección. Los padres son los principales proveedores para sus hijos. Hermanos, yo creo que ustedes y yo no tenemos este detalle. Dice 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Tienes que ser, hermanos, proveer, pero con un límite, hermanos. No todo lo que te pidan. ¿Por qué, hermano Carlos?
Si te pide un carro, lo que necesitan, no lo que desean, dice por ahí. Tenemos que proveerle todo para aquellos: el alimento, vestido, el techo, cuidado, protección, atención, todo, hermanos, pero hasta un límite, hasta donde, que es lo que tú necesites, no lo que no necesites. Es uno de los factores más que hoy en la actualidad los hijos te piden de más. A veces, no, ¿para qué un teléfono? Te dan la marca, te dan el modelo y te dan todo. Ropa, te dan marca, te dan modelo y te dan todo. Hermanos, antes en edad, como ya apenas nos vestíamos. Hermanos, ustedes y yo tenemos un reto, hermano Cristian, Gaby, ser exactos. 4, hermanos, siendo diligente en conocer el estado de tus hijos. Debemos, hermanos, ser responsables en velar por el estado espiritual y emocional de nuestros hijos. Nunca se debe asumir que todo está bien. Prestar atención a sus palabras, actitudes y reacciones, hablar con ellos, hacerles preguntas, compartir tiempo con tus hijos y asegurarte que no haya nada que ponga en riesgo su salud espiritual y emocional. Nunca debemos decir como padres: no, es que todo está bien. No te figures cosas que no son. Tienes, hermanos, que ser, con la sabiduría divina que Dios te da, saber leer a tus hijos, porque tú los tuviste. Usted sintió a Toñito, usted sintió a Yanita, usted los conoce cuando hace un gesto. ¿Qué le quiere decir, hermano? Usted sabe el lenguaje de ellos. Cada padre sabemos el lenguaje con que te lo está diciendo. Soy un detector de mentiras. No puedes decir mentiras, mijo. Te conozco en un gesto, cuando ya la regaste y me estás tratando de ocultar algo que hiciste. De veras. De veras. Y para atrás, Vanessa, y para atrás, Abril. Ay, pues, dígamelo, la verdad. Pero dígamelo. Usted tiene la cara de culpable. Mire aquí, culpable. Hermanos, tenemos que ser diligentes, hermanos, en conocer a nuestros hijos. Entender, saber cuando te están hablando o te están haciendo el dedito en la boca. Sobre todo, hermanos, cuidar que nada ponga en riesgo su salud espiritual, hermanos, y emocional. Lo último, hermanos, 5 y 6, ora con ellos. La oración, hermanos, más poderosa y efectiva para un hijo, viene a través de los padres. Intercede por ellos en todo tiempo, pidiendo protección para sus vidas, pidiendo que las promesas y propósitos de Dios sean para ellos. Dice, hermanos, este bonito salmo, dice el Salmo 1 de Crónicas 19, así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Ora por ellos. Una de las cosas que tú y yo oramos por nuestros hijos, digo, si lo hacemos, hermanos, es pedirle la protección de sus vidas, las promesas para ellos y los propósitos para ellos en sus vidas. Fíjense lo que pidió, hermanos. Dice David, dice: así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, testimonios y estatutos. Es lo que pidió un papá para un hijo, que le dé un corazón perfecto, para que guarde mandamientos, estatutos y testimonios. ¿Cuántas veces hemos usted y yo hecho esta oración, hermanos? Como David la hizo para su hijo. Hermanos, orar por ellos es algo tan hermoso, que toda la vida, desde que nacen, desde que vienen del vientre, hasta que ya moremos, tenemos que orar por ellos, en todo tiempo, de grandotes, de barbones, de grandotes, hermanos, tenemos que orar por ellos en todo tiempo, aun se casen, aun se vayan, tenemos que seguir orando por ellos en todo tiempo. Y la sexta y última, hermanos, con esta ya me callo, ora con ellos. De igual manera, los padres deben tomar tiempo para orar junto a sus hijos. Esta será quizás una de las más importantes enseñanzas que se le imparte. El devocional o altar familiar debe ser parte de la formación de sus hijos. Hermanos, ¿qué hemos visto en esta tarde? Hemos visto lo más preciado, una herencia que Dios tiene en gran estima, los hijos. Hemos visto 3 cosas de las más importantes que tenemos como responsabilidad. Bendiciones. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer tú y yo
con lo que hemos visto en esta tarde. Es hermoso celebrar la prellegada de un bebé, porque es bonito. Mano Gaby, mano Cristian, este convivio ya sea en su honor, disfrútenlo y ojalá, hermanos, que a su corta vida como padres como nosotros, entendamos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes, pasado el tiempo, van a ser columnas de la iglesia de Cristo. Hijos criados en la doctrina de Cristo. Hijos criados bajo valores celestiales que Dios les ha dado. Y eso es hermoso, hermanos. Es hermoso entender esto para cada uno de nosotros. Hermanos, yo simplemente les agradezco su atención y la maña que yo tengo. ¿Qué entendimos, hermanos, en esta tarde? 3 hermanos que me digan qué entendieron. Manda Pati. ¿Qué entendimos, hermano? Que tenemos una gran bendición, una gran responsabilidad y una buena inversión. Hermano Cristian. No empieza por nosotros. Nosotros debemos de ser honestos con nosotros mismos, con Dios. Debemos de ser honestos con ellos. Debemos de ser congruentes de lo que enseñamos a ellos, también con respecto a lo que somos, para que ellos en realidad sigan el buen ejemplo, ¿no? Desde ahorita y aún cuando ya sean grandes, sigan ese ejemplo que uno les pueda dar. Hermana Rebeca. Nosotros somos niños, pero nosotros les ponemos creo que ellos van a ver les enseñamos el camino de Dios y oramos a Dios para que ellos sigan adelante, sigan en el camino de Dios. Que ellos van a seguir adelante. Sí, hermano. Si usted le hace, bueno, esto, el reflejo, una mala señal, su hijo también lo va a hacer. Porque su hijo es el reflejo de lo que usted haga. Es una enseñanza que un hermano una vez me enseñó. Si tú a contraluz ves lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer. Eso va a ser el reflejo de lo que tú le estás enseñando a tu hijo. Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde y que sean mejores padres para nosotros. Dios lo bendiga. Hermano, vamos a hacer otro himno. Nuestro hermano Javier Tobar va a dirigir un himno y luego la oración final. No vamos a encargar